La conferencia se llama Algo está cambiando, el mensaje de las estrellas, la exociencia y el estudio de inteligencias trascendentes. Y para esta charla tenemos a una persona que es doctor ingeniero en telecomunicaciones, doctor en administración de empresas y licenciado en Derecho. Él es el inventor del protocolo Wi-Shift, experto en radiofrecuencia cuántica avanzada y investigador científico independiente. Él tiene una web que se llama Star Viewer Team, Misterios de la Astrofísica. Pienso que muchísima gente lo conoce. Rafael López Guerrero. Bueno, buenas tardes a todos vosotros, porque lo primero que quiero que sepáis es que a pesar de... No se oye nada. Daros las gracias porque estáis aquí. Lo segundo, lo primero que quiero corregir, un pequeño matiz a Miguel, y es que yo sobre todo lo que soy es un servidor de todos, no de uno ni de dos, de todos. Y por eso he decidido una cosa muy bonita, que llevo tiempo pensándolo, ¿no? He decidido renunciar a escribir libros porque no quiero copyrights. Yo quiero que toda la información que hay aquí, toda, sea vuestra. Porque si no, no me estaría jugando la vida por contar. Yo he renunciado a todo. Quiero que sepáis, si alguno, por refrescaros la memoria, hace 1 año y medio, cuando yo decidí hacer Star Viewer, cuando decidí hacer Misterios de la Astrofísica, yo era un empresario en quiebra. De hecho, sigo siendo un empresario en quiebra, por si alguien no lo recuerda. Es decir, y lo que decía en aquel momento es que hay vida después de la quiebra. ¿Por qué? Pues porque los osciladores armónicos no me los pueden quitar. Mi corazón nadie me lo puede arrebatar. Y mi mente tampoco. Yo soy libre. Y soy libre de distribuir el conocimiento de mis investigaciones, que decido que sean para vosotros. Y por eso, si metéis en internet y metéis en la web de Star Viewer, pues veréis que todos esos documentos son de libre distribución. Y de hecho, todos los cuadernos de exociencia y todos los cuadernos de física parten de lo más profundo de mi corazón. No solo son investigaciones de otros científicos, sino que hay alguien que con mucho amor coge todo eso y lo pone para que los demás lo puedan usar. Yo ya no tengo egos, quiero que sepáis que he renunciado a ellos hace mucho tiempo, y lo que me importa realmente no es que yo sea Rafael López, o me da igual. Lo que me importa es que vosotros tengáis acceso a la información, porque para mí lo que cuenta es ese mensaje. Y en esa línea tengo que felicitar a Javier, porque ha dicho una cosa que me ha removido, y de hecho he dibujado una cosa en el papel que tenía mientras él decía. Fijaos que si el primer fractal, este de aquí, no funciona, nada va a funcionar. Pero si este primer fractal está bien, y este primer fractal forma parte de la esencia de lo que estamos aquí, porque estamos aquí para cumplir esa misión, si no, no estaríamos aquí, estaríamos en Alpha Centauri, estaríamos por ahí, en otros planos de realidad. Con lo cual todos los que estamos aquí, todos, tenemos una misión. Y la tenemos aquí y ahora. Y yo lo que quiero que sepáis es que todo esto que estoy haciendo lo hago por todos. Y no es mío, es de todos. Y algo que es de todos ha implicado también el renunciar a un montón de cosas materiales, porque quiero que sepáis que yo no tengo ninguna propiedad, no tengo nada, lo único que tengo es un techo donde me voy moviendo. Y gracias a Dios no me falta ni una conexión a internet, ni un plato de sopa, ni una cama para dormir. Y esos son mis activos, no tengo otros. Lo demás no me importa.
No me importa, porque realmente lo que me importa está aquí y aquí. Y evidentemente lo que vais a ver a continuación, pues me la he jugado profesionalmente, me la he jugado emocionalmente y me ha costado mi familia, me ha costado muchas cosas. Me ha costado llegar a esta presentación que vais a ver. Me ha costado, pues, mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento también es amor. Y cuando digo sufrimiento, no me refiero al sufrimiento humano del dolor, sino al sufrimiento de tener que renunciar a todo aquello a sabiendas de que evidentemente esto es muy importante. Me ha generado una gratificación mucho más importante que todo eso. ¿Sabéis cuál es? La felicidad. Porque soy feliz. O sea, yo no estoy ya llorando de pena. Estoy llorando de felicidad. Y lloro de felicidad porque a pesar de todo, esta información va a quedar para vosotros. Va a quedar para quien la quiera distribuir, para quien la quiera leer, y me dan igual las críticas. Yo soy probablemente la persona o una de las personas más criticadas en este país. Quiero que lo sepáis. Pero no me importa, porque esto, y mi conocimiento y mi presencia está al servicio de todos vosotros. Y esto va por Miguel. A Miguel jamás le negaré una conferencia, un simposio, un congreso. Y a ninguno de vosotros si me lo pedís. Porque realmente eso es lo más importante. Vencer el miedo a contar lo que nadie quiere contar. Y eso es muy duro. Pero también te ayuda a dejar de tener miedo. Fijaos lo que os voy a decir. La conclusión a la que vamos a llegar después de esta presentación es que el miedo es el inhibidor de las emociones. Y las emociones humanas puras tienen que ver con el amor. El resto de las emociones no son humanas. Quiero que lo sepáis. El odio, la ira, no son emociones humanas. Son emociones de un módulo racional, de una programación que no obedece a nuestra verdadera esencia como seres de luz. Evidentemente todos estamos expuestos a esos hipocampos, ¿verdad? Por desgracia. Pero quiero que sepáis que hay una forma de mantenerse seguro. Y probablemente por esa razón no os oculto que he tenido dificultades para poder llegar aquí hoy, pero he llegado y quiero compartirlo con vosotros. El título de mi presentación es bastante largo, voy a ir bastante rápido, hay una serie de cosas que ya las conocéis de otras presentaciones, pero ahora ya tengo el porqué. En aquel momento, hace un año, pues casi va a hacer un año, tenía las ecuaciones, iba despejando incógnitas, pero todavía había muchas incógnitas. Ahora vais a ver los resultados de las ecuaciones. Y los resultados de las ecuaciones, pues a mí, no sé a vosotros, pero lo vais a ver, a mí me estremece. Pasa. Bueno, este es el mensaje que se recibió en mayo. Sabéis que todo el círculo de las cosechas, todos los círculos de Wilming y demás, hubo por primera vez un sistema de ecuaciones supersimétricas, es decir, los discos, la comunicación cada vez es más compleja. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más censura y tienen que buscar métodos para hacernos llegar la información como sea. Y a pesar de eso, fijaos, el ser humano niega lo evidente. Y la última versión es que si son los canguros fumándose porros, me da igual, no sé, la última no sé cuál será. Bien. Entonces, la cuestión de todo esto es que de aquí se derivan realidades supersimétricas, y esas realidades supersimétricas son códigos ASCII. Y los códigos ASCII, curiosamente, la informática nos permite hoy en día, pues prácticamente, hablar de todo y decodificarlo, ¿no? Entonces, la forma de decodificarlo, pues tiene que ver con un lenguaje que todos los matemáticos y todos los científicos y los informáticos, sobre todo, que son los que tienen un rol, y quiero que sepáis que en este despertar de conciencia en Starviewer, el 80% de las solicitudes que tenemos de colaboración son informáticos e ingenieros de telecomunicación. No es una casualidad. No es una casualidad. ¿De acuerdo? Pasa adelante
La superposición de los 3 discos nos llevaba a un mensaje. Este mensaje lo habéis visto muchas veces porque lo he distribuido mucho por internet, pero aquí ya empieza a haber una serie de incógnitas que estábamos despejando, de modificación del ADN, de toda la ecuación de Euler, de cómo se compone el código, de una realidad lineal y una realidad cuántica que se está superponiendo a la realidad lineal. Y fijaos lo que os digo, son realidades supersimétricas. ¿Y qué son las realidades supersimétricas? Pues lo vamos a hacer con un problema muy sencillo. Yo tengo 2 opciones. Una, por ejemplo, estoy en una calle y digo, me voy a ir a la izquierda o me voy a ir a la derecha. Si yo paro el tiempo y tomo la decisión de si ir a la izquierda o ir a la derecha me va a reportar una serie de consecuencias, de forma consciente estoy trabajando en un supermercado de realidad. Fijaos lo que os estoy diciendo. Estoy cogiendo cosas de distintos planos de la realidad cuántica y los estoy trayendo a mi presente. Pero para poder hacer eso tengo que estar reconciliado con mi pasado y con mi futuro. Fijaos lo que os digo. La primera respuesta es que esa línea de ADN que se está viendo es la línea de futuro, es decir, la tercera hebra del ADN, de nuestro junk ADN, el ADN que no nos han querido contar los científicos. Pues quiero que sepáis que ya hay un estudio, que lo tenéis disponible en StarViewer, que demuestra, de un francés que se ha jugado, por cierto, también su carrera profesional por hacerlo y me lo ha hecho llegar, y desde aquí le mando un abrazo, que el ADN es una sucesión del código fractal de Fibonacci. Y esto es lo que nos faltaba para cuadrar el modelo. ¿Qué más? Pues sabemos que en esa sucesión lineal existe una cuenta atrás, pero no es una cuenta atrás, porque pensábamos que era una cuenta atrás. Realmente lo que hay es 3 líneas de tiempo, fijaos. Hemos descubierto durante todo este año, todo esto que os estoy contando lo hemos descubierto en los últimos 6 meses. Ha sido frenético. Las líneas de tiempo son 3, la línea de pasado, la línea de presente y la línea de futuro. Y esas 3 líneas están presentes en todo momento en la energía que nos viene del Sol. Los astrofísicos están preocupados, ¿sabéis?, por el tema de las tormentas solares. Pero realmente lo que hay de fondo, esto también quiero que lo sepáis, es que las tormentas solares son consecuencia de la modificación de la energía, porque proviene una fuente energética de una onda, ¿os suena? De wave, la onda. Lo que contaban los casioperos, otra canalización. Bueno, pues eso es empírico. Efectivamente viene la superwave, ¿vale? Es decir, algo que consolida la realidad lineal del presente, del pasado y del futuro. Lo vais a ver ahora con más detalle, ¿no? No pases todavía. Dentro de las realidades supersimétricas, que es esa ecuación, que es tan compleja, os lo acabo de resumir pues con lo de girar a la izquierda o ir a la derecha, lo del supermercado de realidades. Es un cuadro cartesiano donde hay muchas cositas, ¿verdad? Cuando vamos al supermercado, ¿qué hacemos? No compramos todo el supermercado. Decidimos, tengo que comprar leche, naranjas, peras, pero puedo comprar uvas en vez de peras, puedo comprar Coca-Cola en vez de Fanta, no sé. Hay una decisión. Es decir, ¿qué nos han contado mal en la ciencia? Que no tienen en cuenta la decisión humana, todo lo basan en la ley de probabilidades. Pero la ley de probabilidades aplica por defecto. Aplica por defecto ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y la decisión qué es? Voluntad, el alma, el amor. Y fijaos a dónde vamos a llegar. Realmente, en ese diagrama de sectores de todo esto que ya visteis con estas ecuaciones tan complejas, a donde llegamos es al punto cero, es decir, al punto del no tiempo. Pero el punto del no tiempo no es que no haya tiempo. Es que vamos a explicar también el tiempo, que lo hemos podido descubrir. Lo que quiero que veáis, voy a ir bastante rápido en esta presentación porque el problema es el tiempo. Realmente, o sea, que es el reto más duro al que me he tenido que enfrentar en mi vida, quiero que lo sepáis. A Rafael López Guerrero que tenéis delante en este momento, probablemente es el reto más duro que ha tenido en su vida y que probablemente, no sé, vendrán otros más duros, pero os puedo asegurar que es para mí un orgullo y una satisfacción veros aquí y que esto sea vuestro. No lo olvidéis nunca, esto es vuestro, no mío. Si os fijáis, bueno, luego os contaré por qué esos ciclos de ruedas que aparecen ahí de cuentas atrás. Realmente, pensad en algo muy bonito que está en la Biblia, dice el alfa y la omega. Es decir, el principio y el fin. Pensad por un momento que solo estamos viendo un fotograma de la película. Cuando alguien ve un fotograma de la película es incapaz de contar la película entera.
solo cuenta el fotograma que ha visto. Pero, ¿vivimos en un fotograma o realmente somos capaces de ver la película entera? O por lo menos intuirla. Hay una parte de nosotros que se está desarrollando y que ve la película entera. El problema es que la programación social que tenemos no nos deja ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Pero eso también está cambiando y va a cambiar. Y gracias a Dios, gracias al jefe, como digo yo, porque es el jefe, eso va a ser el tesoro más bonito de la obra, de la persona, del ser. No quiero hablar de personas, sino de ser, de luz, de ser, de la existencia de Dios, que nos quiere tanto, tanto que nos va a regalar nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Fijaos lo que os estoy diciendo. Esto es un agujero de Einstein-Rosen, es un agujero de gusano. Bien, quiero que sepáis que un agujero de gusano a nivel cuántico, a nivel físico, nos lo tratan de explicar como un pliegue de partículas de espacio-tiempo, pero todo pues como si fueran masas ingentes de energías súper caóticas, que fijaos la teoría del caos. Bueno, luego todo esto os dará mucho que pensar, ¿no? ¿Realmente en qué nos afecta esto, un agujero de gusano? Estamos ya en un agujero de gusano, pero no está aquí. El agujero de gusano es esto, es que se pliegan las emociones, es que se pliega lo que hay aquí, es que sale el primer fractal y nos transporta a una realidad de conciencia, de despertar de nosotros mismos, porque estamos dormidos. Pues curiosamente lo que sabemos es que los agujeros de gusano a nivel de ciencia transportan en distintos planos de la realidad, pero es un pliegue de una servilleta hacia nosotros. Nosotros no vamos hacia la servilleta, es la servilleta la que viene hacia nosotros. ¿Cuándo? Cuando somos únicos, cuando somos servidores de todos, cuando renunciamos a los egos. Fijaos lo que os digo, a los egos. ¿Y en qué se manifiesta esto a nivel personal, a nivel de cada uno de nosotros? Pues el cambio de plano de conciencia, la trascendencia. Y la trascendencia no es que vamos a ser elevados hacia el cielo, ni nada de eso. Es al revés, vamos a plegar la servilleta, fijaos. Vamos a traernos el cielo a la tierra. Y el cielo no es algo que está lleno de cosas materiales. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esto. De la sensación que tenemos cuando se nos para el tiempo. Cuando estamos a gusto con alguien o con las personas con las que estamos hablando y deseamos que ese tiempo sea infinito. Y prestamos una atención que parece que es increíble lo que está pasando, ¿no? Eso es un agujero de gusano. Es como lo del supermercado con las realidades supersimétricas, pues esto es igual. Es decir, estamos interactuando con nuestra dimensión mental en la dimensión cuántica. Y si no somos capaces de darnos cuenta de la responsabilidad de nuestros pensamientos y de nuestros actos, no seremos nunca. Repetiremos permanentemente el curso. Fijaos lo que os digo, repetiremos curso una y otra vez en planetas como la Tierra. Y esa es una escuela de la vida del cosmos. Porque lo vais a ver ahora con el ejemplo de un colegio, a través de la ecuación de Drake. Fijaos que dentro de ese horizonte de eventos, que es como un cono, al final vamos a llegar a la trascendencia, a conciencia. Pero para eso es necesario que tengamos la percepción simultánea del espacio-tiempo, que ya está sucediendo, que tengamos la percepción del tiempo fractal y del escenario del no-tiempo, y fundamentalmente la activación de nuestro ADN. Esto ya está sucediendo, hagamos lo que hagamos. La activación del ADN ya está en el horizonte de eventos. ¿Qué queda por meter en el horizonte de eventos? Ay, amigo, lo más difícil. La decisión. Y es decisión nuestra. Somos nuestro propio proveedor de acceso. Quiero que lo sepáis. Aquí no hay telefónicas. Cuando yo hablaba de Forever, hablaba de Internet, hablaba de Infobía, hace muchos años me criticaban muchísimo porque decía, pero ¿cómo es posible que podamos transmitir datos, paquetes de datos en banda ancha? Y cuando entonces se utilizaba el módem de 7400 o 7500, el 7King que le llamamos, el 7500 baudios. Aquello era desesperarse una tarde para mandar un email. Y fijaos, hoy en día, ¿no? Pues probablemente lo vais a ver igual. En el momento en que liberamos nuestro ser de las densidades más, la ira, el odio, el miedo, empezamos a dejar de ser densos. Y cuando empezamos a dejar de ser densos, llega un momento en que ya nos da igual lo que digan, que nos desacrediten, que no, da lo mismo. Porque estamos aquí y aquí. No solo aquí, estamos en coherencia, en comunicación,
en conexión. Eso es lo que implica la trascendencia consciente y eso es lo que implica ese agujero de gusano en el que estamos entrando. Gracias. Te tengo castigado, ¿eh? Bueno, aquí os lo pongo con un ejemplo de la vida real para que lo entendáis de la forma más sencilla, más simplificada. Esto es una situación de todos los días. Todos nos enfrentamos a ello, estamos con un teléfono, estamos ahí, y una situación objetiva da lugar a una toma de decisión. ¿Qué decisiones podemos tomar? Pues podemos tomar N decisiones, pero lo que está claro es que tenemos dos actitudes. Fijaos que ya hablo de una actitud, de dos actitudes posibles. Una actitud es mantenernos en un contexto de relajación, es decir, un contexto del beta. El beta normal, tampoco hace falta estar, pero un contexto de tranquilidad, de serenidad interior. Aunque externamente a veces nos saquen de nuestras casillas, pero interiormente estar tranquilos. Estar con la buena frecuencia, la famosa buena frecuencia, las buenas vibraciones que se llaman. Bueno, pues eso es el contexto positivo entre los 13 y los 25 hercios. Nuestra actividad cerebral, beta y en alfa termina en los 13 hercios, beta empieza a partir de ahí hasta los 25 hercios. Esa actividad se echa mucho de menos. Se echa mucho de menos, especialmente en las grandes ciudades. En ese contexto positivo, entre 13 y 25 hercios, podemos elegir, porque somos libres. Nuestra actividad, nuestra actitud, nuestras decisiones no son previsibles. Cuando digo no son previsibles, me refiero a que nos comportamos en plena responsabilidad, en plena conciencia. Somos conscientes de nuestras decisiones y meditamos en nuestras decisiones y tomamos aquellas decisiones que consideramos que son adecuadas desde la calma. Pero ¿qué sucede en el contexto negativo? El contexto 2 que pongo ahí, cuando estamos por encima de los 25 hercios. Nos convertimos en autómatas y estamos a merced de los que quieren utilizarnos a su santa voluntad. Es decir, fijaos, voy a hacerlo con un juego de palabras. Entre 13 y 25 hercios somos ser. Entre más de 25 hercios somos res. Cambia la cosa, ¿verdad? Pues, creo que ese esfuerzo hay que hacerlo, ¿no? ¿Y eso de quién depende? ¿De los de fuera o de nosotros mismos? Vamos a dejar ya de hablar de los de fuera y de los... ¿vale? Ojo, que eso no significa que no haya hipocampios. Es decir, siempre va a haber intervenciones externas para intentarnos sacar de nuestras casillas, pero realmente nos sacan de nuestras casillas cuando nosotros no estamos dentro. Y eso tampoco significa que en un momento dado, cuando alguien nos ataca, no tengamos un poco de ira o un poco de... Pero que tenemos que ser capaces de coger, y en un momento dado, si es necesario, y para no mantener una situación tensa, es mejor irse al baño, irse al servicio, o irse a dar una vuelta, o irse a dar un paseo, porque no hay que retroalimentar con aquellos que lo que buscan es la violencia. Nunca, jamás entréis en procesos de retroalimentación con los violentos. Nunca. 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 Pase lo que pase. ¿De acuerdo? Eso es el amor. ¿Por qué? Pues porque tenéis que reservar el amor para las personas que se lo merecen. Porque en este contexto, el amor también, bien entendido, implica dar lo mejor que tenemos desde nuestro primer fractal y ponerlo al servicio de los demás. Y si dejamos que esa energía se nos vuelva en contra, porque nos dejamos llevar del odio, de la ira, de todo esto, y entramos ya en un bucle, en ese bucle, luego llegamos a un camino que se llama de no retorno. ¿De acuerdo? Fijaos que os recomiendo en esto que veáis George Lucas y toda la trilogía de la Guerra de las Galaxias, que está este tema muy bien. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en el contexto negativo? Que las conductas son automáticas y previsibles. Cuando estamos en el contexto de los 13 a los 25 hercios, somos libres. Somos nosotros. Estamos reconciliados con el universo y con nuestro ser de luz. Bueno, volvemos a la famosa ecuación de la realidad supersimétrica, que ya sabéis, a nivel coloquial, es como cuando entramos en un supermercado entre los 13 y los 25 hercios, y lo que hacemos es ejercitar la decisión, que es esa ecuación que hay en medio. Cogemos cositas de ese cuadro, de ese otro, y decimos, pues mira, ahora compro leche, compro pescado, o pienso en mis niños, o los bombones que le gustan a mi madre, no sé, esas pequeñas cosas de la vida real y cotidiana que hemos olvidado, ¿de acuerdo? O miramos por la ventana y vemos esas flores tan bonitas, o
vamos a recuperar nuestra verdadera esencia porque la cosa va de esto. Bien. Y si tomamos como referencia ese mensaje, nos damos cuenta de que no nos han contado bien. No nos han contado bien el tiempo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, vamos con un reloj y estamos siempre por encima de los 25 hercios y vamos lineales con la soga al cuello para llegar a los sitios. Y ahora, si paramos el tiempo y pensamos, vamos a hacer todos este ejercicio, tenemos distintos planos de realidad. Hay un plano que viene determinado por el fotograma de la película en el que estamos. Inevitablemente en la realidad lineal estamos en un fotograma de una película, y es la brana, lo que se llama la brana de nuestro universo, del multiverso, ¿no? Porque cada uno de nosotros, quiero que sepáis que somos un universo, pero estamos en nuestra brana. Bien. Y en nuestra brana el escenario puede ser lineal, porque somos capaces de interpretar el tiempo lineal, eso lo hacemos muy bien, ¿no? Y el tiempo cuántico, ahí estamos empezando a balbucear, pero también ya lo percibimos. Y luego hay otra cuestión, y es que nos hemos dado cuenta de que todo, absolutamente todo, forma parte de un fractal, es decir, es como una maqueta a escala, pues el tiempo no es una excepción, el tiempo también es un fractal. Por tanto, fijaos que de aquí sacamos distintas propiedades del tiempo, y todas estas propiedades del tiempo son ciertas, pero a la vez conducen a un punto que es el entender el tiempo cuántico, y ahora veréis qué bonito es esto. Porque resulta que el escenario lineal se divide en lo que es el tiempo del reloj, el tiempo pi, que es una esfera que va dando vueltas, se pueden calcular los segmentos y las esferas, eso no deja de ser una circunferencia y por tanto es el tiempo pi. O el tiempo phi, es decir, cuando desde nuestra mente o desde nuestra capacidad emocional somos capaces de parar el tiempo y estar bien, y estar a gusto y ser felices. Eso es el tiempo phi, no el tiempo pi, porque ahí no nos valen los relojes, no nos valen los relojes. Los relojes nos fastidian, más bien. Bien. Y esto es empírico desde nuestra mente. Bueno, pues esto que es empírico desde nuestra mente, quiero que sepáis que como es abajo, es arriba. Es decir, las inteligencias trascendentes tienen la capacidad de interactuar con el tiempo pi y con el tiempo phi. Lo vamos a ver. Fijaos que luego llegamos al tiempo cuántico, que esto todavía es más complicado, pero también lo vamos a entender muy fácil. El tiempo cuántico es, ¿os acordáis del fotograma que hablábamos anteriormente? Pues ese fotograma del que estábamos hablando anteriormente, a su vez, nosotros estamos ahí. Pero eso es solo un fotograma. ¿Y nosotros qué somos? Como realidad física, no digo como realidad de seres de luz. Como seres de luz somos somos imagen y semejanza, no lo olvidéis, somos eternos. Pero como entidad física, es decir, este cuerpo, este vehículo, pues somos un autosegundo en el universo. Luego en el universo no hay tiempo, el origen es el principio. Es como una película que no termina nunca. Fijaos qué bonito. Eso es el tiempo cuántico. Y para eso tenemos que hacer el ejercicio de pensar como piensa el universo, no como pensamos racionalmente nosotros. Y como nosotros somos parte del universo, podemos pensar con nuestra dimensión mental. Vamos a ver un poco el escenario de la brana, el primero que hemos hablado. Esto es nuestra brana del universo. Aquí todos son maquetas a escala. Fijaos que desde la bacteria hasta el paramecio, hasta el elefante, hasta la oveja, hasta el hígado, hasta el corazón, da igual, lo que queráis, los pulmones, la realidad que queráis, las estrellas, los planetas, todo forma parte de una escala. De hecho, el doctor Müller, que es el que formuló la teoría del global scaling hace ya 20 años, se dio cuenta de que todo era una sucesión logarítmica fractal de una maqueta a escala. Pero en esa maqueta a escala hay un rango de realidad, y en ese rango de realidad podemos ver por el microscopio y podemos ver por el telescopio. En ambos dos casos, nosotros también estamos en una parte de ese rango de realidad. Si nos ven desde fuera, nos verían como cuando vemos por el telescopio o por el microscopio. Fijaos lo que os comento, ¿no? Estos son los rangos de realidad, y somos una maqueta a escala, ¿no? Y dentro de esta maqueta a escala, pues es la brana que nos ha tocado esta, podría habernos tocado otra, pero esta funciona así, con una lógica, una armonía, fijaos. Esto no es un caos. Es un caos cuando lo sacamos de contexto. Si hablamos del efecto mariposa, la pregunta es quién... Vale, la pelota puede caer hacia la izquierda o hacia la derecha, pero ¿quién pone la pelota en el tejado? Esa es la pregunta. Y esa pregunta es la que tumba la teoría del caos, evidentemente. Bien. ¿Y qué sucede con el tiempo? Pues el tiempo tiene unas propiedades.
Nosotros sabemos, bueno, ahí tenéis el estudio científico, lo hizo Víctor Pancheluga y Simon Snoll, estos en el 2007, lo que demuestran es que conforme tú te vayas moviendo en direcciones geográficas, el tiempo transcurre de forma distinta. Esto lo tenemos en la Tierra, lo vemos a pequeña dimensión, porque cuando nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Asia, nos vamos a África, pues estamos perdiendo horas, todo lo más. Incluso a lo mejor pues casi 2/4 del día o lo que sea. Pero imaginaos en el espacio. En el espacio, esto son eones. Es decir, pueden ser años luz. Y esos años luz dependen de distintas direcciones hacia donde nos movamos. Pasa la transparencia. Cada segmento se corresponde con una posición diferente. En esta transparencia lo veis claro. Es como si cada fractal, cada pequeño grado de, digamos, a nivel de distancia, a nivel de puntos cardinales dentro de lo que sería conceptualizarmente abstracto de nuestra galaxia, sin ir más lejos, que es esto. Cada desplazamiento que hagamos a distinto entorno de la galaxia tiene aproximadamente de diámetro pues unos 100.000 años luz, que no está nada mal, ¿no? Pues el tiempo transcurriría de forma diferente conforme a cada uno de los segmentos. Es decir, si yo me voy a Orión, no transcurre el tiempo igual que si me voy a Alfa Centauri. Si yo me voy a otra parte de la galaxia, el tiempo transcurre con otros patrones distintos. Y esto es lineal, no es cuántico, esto es como el reloj mismo, ¿eh? Esta propiedad es muy importante porque, visto esto así, lo vemos en un diagrama por direcciones y no nos dice tampoco nada más que el tiempo pasa de forma diferente. Pero ahora lo vamos a integrar en los distintos fractales de digamos, una gráfica. Pasamos a una gráfica y lo que vemos es una sucesión logarítmica. Ya estamos con nuestro amigo. Dios escribe recto con líneas torcidas, ¿os suena? Bien, pues esto es la armonía, es decir, esto es armonía. Por supuesto que hay una serie de datos que se salen de la gráfica, digámoslo así, es decir, siempre hay unas excepciones que confirman toda regla, pero estas son excepciones, es decir, el universo, ¿qué es lo que hace? Al final, poner armonía. Es convergente por naturaleza, lo vamos a ver después. Y eso no significa que no haya partes del universo que no estén alineadas con el universo, evidentemente, pero esa es la excepción y no la regla. Ojo, el caos solo está en la mente de aquellos que pretenden utilizar a los demás para sacar beneficio. Pensad en esta frase, ¿de acuerdo? El universo no es un caos, es lo más maravilloso que existe y lo vais a ver. La propiedad vertical del tiempo, a diferencia de la lineal, Dalí ya lo dibujaba. Fijaos que Dalí tenía esa percepción, esa intuición. No era científico, no sabía de esto, pero no hace falta ser científico para intuirlo. ¿Y qué es lo que veía Dalí? Pues Dalí lo que veía es que el tiempo es un fractal también, es decir, se puede acortar y se puede alargar. Desde la dimensión mental nosotros lo podemos hacer. Desde la dimensión de la materia todavía no lo podemos hacer. Pero eso no significa que no podamos hacerlo en un futuro cuando seamos dimensión de energía. De hecho, lo podemos hacer en el presente cuando nos hemos reconciliado entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque lo que estamos es trabajando para comprimir, para hacer... ¿Os acordáis de la sensación esa de hacer pasar el camello por el ojo de una aguja? Así me siento yo ahora. Pero no tengo esa ansiedad, estoy relajado. Sin embargo, estando relajado, estoy accediendo a poderos contar un montón de cosas que no podría contaros si estuviera entre los ciclos de más de 25 Hz. Fijaos en eso. Y además, lo que quiero también es transmitiros esa calma y esa serenidad para que, espero no dormiros, entendáis cosas con términos muy sencillos, porque en esta ocasión voy a ir a términos muy sencillos, a diferencia de otras veces que da otras, bueno, sin perder rigor, porque no quiero perder una pieza. Entonces, el tiempo phi puede encogerse o alargarse. Y esto lo hemos visto en los satélites. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lo podemos hacer en la dimensión mental, cuando no estamos en la dimensión mental, sino que estamos en la dimensión de seres de luz, porque quiero que sepáis que nosotros somos ellos, eso ya lo sabemos. Nosotros somos ellos. ¿Vale? Pues cuando somos ellos, fijaos lo que hacemos. Pasa la transparencia. Estos son los satélites estéreo, los nodos de estéreo A y estéreo B. Esto es muy reciente, esto está sacado el 17 de octubre de 2010, para ser más concretos, de las dos tomas de satélite. Es la primera evidencia empírica, costó
Bueno, esto es un milagro, el haber tenerlo prácticamente, porque tuvimos que monitorizar todos los satélites en tiempo real para ver que había un desfase entre el satélite estéreo y el satélite nodo cuando se materializaban esos aeterofactos. ¿Por qué? Pues porque veis que ahí, la primera transparencia que está abajo, veréis que en las posiciones del satélite estéreo, a las 9:50 se produce una interferencia. Pero si fijáis arriba en el satélite, que es el LASCO, todavía no ha pasado nada, ahí está tranquilo. La interferencia se genera a las 11:30, es decir, hay un desfase, que eso es lo importante de esto, no el hecho de que también luego hay otras connotaciones, que es cómo se forman estos objetos a nivel energético, y es que cuando termina la anomalía electromagnética de plasma que emite, digamos, el propio objeto, utiliza la propia energía del Sol para producir los osciladores armónicos necesarios para las estructuras intermedias, o lo que se llama el enrejado del éter. Fijaos lo que os estoy diciendo. ¿Habéis oído hablar de la geometría sagrada, de Hamein, de Van Witter y todo esto? Esos son los enrejados del éter. La geometría sagrada son las estructuras intermedias de la materia. Pues esa es una foto de un enrejado del éter, ya materializándose como un heterofacto, como un objeto esférico. Y si os fijáis a la derecha, ese objeto esférico tiene 3 capas. Digamos, la capa del objeto, de la materialización. Detrás tiene la capa electromagnética, digamos, que genera para poderse materializar esa energía que llamamos la onda fase, la llamamos así ahora. Y, curiosamente, el halo que hay por fuera, que es otra capa electromagnética, es la tormenta solar, la CME, es decir, la tormenta electromagnética que está compuesta por el flujo de rayos gamma y de rayos X procedentes del Sol. O dicho de otra manera, están utilizando también la energía del Sol para materializarse y desmaterializarse. Como seres de luz lo podemos hacer, porque lo podemos hacer a nivel de conciencia para parar el tiempo, fijaos. Ellos también paran el tiempo, pero lo paran físicamente. Y de ahí que haya una, digamos, diferencia de más de media hora entre la captura de un satélite a la anomalía en el otro satélite. La anomalía electromagnética la tenéis ahí, eso es como una onda, y lo que produce es el efecto ola. Por eso el centro permanece estable y lo que hace es como reflejar, difractar el mismo oscilador más arriba de la lente. Y esa anomalía electromagnética se produce como consecuencia de ese objeto. Adelante. Bueno, aquí tenéis un poco la explicación de esa anomalía, lo que os acabo de contar, para su transparencia. Y curiosamente, esa anomalía, cuando es detectada en el satélite LASCO, se ve ese puntito, este puntito de aquí. Este puntito de aquí es esta. Y curiosamente, se produce media hora después. Luego, lo que ha habido es una sucesión de alargamiento del tiempo. Es la primera prueba empírica que tenemos del alargamiento del tiempo en los satélites que están en tiempo real. Los pocos que hay, porque son muy por desgracia, solo no nos dejan ver el espacio, nos lo dejan ver solo a través de los satélites estéreo y LASCO, y con mucha penuria, pero bueno, por lo menos se ven muchas cosas, ¿no? Aquí tenéis un poco un resumen de cómo se produce la anomalía y cómo el tiempo se alarga. Esto, hay un estudio científico que tenéis también publicado en el portal Misterios de la Astrofísica, que tiene que ver, además es de hace escasamente 2 meses, está recién salido del horno, y tiene que ver con los procesos de alargamiento y encogimiento de las líneas de tiempo. Y os recomiendo que en el motor de búsqueda del portal lo tenéis. Lo digo un poco para no extenderme, pero referencias científicas todas las que queráis, si alguno tiene una duda me las pide y yo se las doy todas. Más allá de eso, volviendo otra vez al tiempo cuántico, lo que realmente supone, pasa la gráfica, es que nos han contado que los agujeros de gusano, los agujeros negros, los puentes de Einstein-Rosen y los agujeros de Schwarzschild, que explica el señor Hamein también, realmente son la misma cosa. Esto también lo sabemos a nivel físico. Pero es como si cogemos una moneda, os voy a poner ese ejemplo, ¿y qué hacemos? La echamos al aire, la moneda empieza a rotar, y sabemos que es una moneda, pero no sabemos si en ese momento es cara, cruz o canto o qué es. Los agujeros negros hacen lo mismo, es decir, son rotacionales. Esto está en un estudio que ha hecho Nicodem Poplavsky, como siempre los rusos son maravillosos a nivel científico, quiero que sepáis, y
Bueno, pues se ha mojado y lo ha dicho, que el movimiento en el interior del agujero negro siempre es radial. Y si es radial, significa que en el agujero negro, cuando se abren horizontes de eventos, se abren distintas líneas de tiempo a la vez. Es decir, no penséis que entramos en un agujero negro y nos vamos a desmaterializar. Lo que sucede es que entramos en un agujero y realmente escogemos distintas líneas de tiempo. El tiempo tiene distintas líneas, ya lo hemos visto, con lo cual podemos viajar en las distintas líneas de tiempo, bien sea de la línea del pasado, de la línea del presente, de la línea del futuro. Ahora estamos pensando en el nivel mental, que es el más importante, en el nivel de nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Pero obviamente a nivel físico, algún día, no nosotros, pero sí cuando estemos en otro cuerpo, digámoslo así, pues podremos hacerlo como lo hacen los seres de luz, ¿de acuerdo? Aquí lo que se muestra claramente es que en estos agujeros de Einstein-Rosen, en función del punto de entrada, podemos escoger si vamos hacia otra dimensión, si nos movemos dentro de la misma dimensión o si curvamos el espacio-tiempo. Fijaos lo que os digo, es decir, estamos hablando de portales estelares. Cada estrella es un agujero de gusano, es un portal estelar. Pero no solo eso, sino que un amigo mío, al que quiero mucho, que también se ha jugado, pobrecito, para mí es el mejor astrofísico del mundo, es el doctor Paul Laviolette, con el que todavía conservo una buena relación. De hecho me dedicó un libro que es Los púlsares como indicio de civilizaciones extraterrestres que han balizado la galaxia, ¿vale? ¿Qué civilización puede balizar la galaxia? Lo vamos a ver ahora. Pero quiero que sepáis que todo esto es empírico. Y esto es el tiempo cuántico. Al final son supermercados de cosas. Estas son las tabletas famosas de realidades supersimétricas que están ahí y que nosotros, en el momento en que decidimos parar, escoger las líneas de tiempo de nuestro pasado, de nuestro futuro y de nuestro presente para reconciliarnos, porque es mi ser de luz del futuro el que me ha mandado un training, una experiencia de vida en el pasado para que yo hoy pues esté pudiendo dar esta conferencia, si no, no podría. ¿No lo veis? Pero eso es aplicable a mí, es aplicable a cada uno de vosotros. Y por eso es importante la reconciliación matricial, es decir, el reconciliarnos con nuestro pasado y verlo como objetos de aprendizaje. Bueno, esto es un poco a nivel empírico lo que os vengo a decir. ¿Y qué más hay aquí? La resonancia Schumann, fijaos. Siempre son ciclos de frecuencias que están... estamos hablando de David, no de Goliat. Estamos hablando de ciclos inferiores a los 20 hercios. Siempre. Siempre que estamos relajados, siempre que estamos bien y siempre que estamos conscientes, y cuando estamos meditando, estamos por debajo de los 13 hercios. Cuando estamos por debajo de los 13 hercios somos capaces de tomar decisiones. Por eso, en el universo también esas frecuencias curvan el espacio-tiempo. De hecho, el premio Nobel, quiero que sepáis, ha sacado un estudio en el que realmente ha replicado la primera molécula previa de una bacteria de ADN de un tubo a otro utilizando agua y resonancia Schumann a través de los 7.83 hercios. ¿Vale? Y estamos hablando de Luc Montagnier, que es el premio Nobel. Y tenéis también ese artículo, si lo queréis ver, ese documento científico entero en el portal Star Wars. Bueno, y entonces vamos a llegar a la galaxia. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista de lo que nos interesa? Pues ahora pensad en un colegio, ¿vale? Por favor, pensad en un colegio, algo muy básico. Sois los directores de un colegio. Algo así de simple. La misión Kepler, ¿qué ha hecho? Pues descubrir una serie de planetas que están en una zona fuera del sistema solar, que están en zonas habitables, y uno de los científicos míos favoritos, que además sé que es una bellísima persona, que es Saselov, otro ruso, por cierto, pues cuando da la rueda de prensa de la misión Kepler pone el ejemplo de la corbata. Dice que en el universo esto es caos, el resto es inteligencia. Y se le escapó. No sé si alguno vio esa conferencia, pues se llamó el mito de la corbata de Saselov. ¿Vale? Está documentado, lo tenéis en un vídeo en internet, cuando en la misión Kepler lo podéis ver, que el hombre empieza a picar con la corbata, porque como no puede contar lo que sabe, porque hay censura, es muy sutil y lo cuenta de otra manera, pero la gente que es sensible y es inteligente percibe y entiende lo que quiere decir Saselov, ¿vale? Bueno, pues ¿qué quiso decir Saselov? Pues esto. Yo sí lo voy a contar, porque yo no trabajo para la NASA y soy independiente y puedo contarlo y quiero compartirlo con vosotros. Pues lo mismo que dijo Drake, Francis Drake,
otro al que le hicieron callar porque le pusieron una paradoja a la ecuación, etcétera, etcétera. Pues curiosamente Drake se jugó también su carrera profesional por sacar esta ecuación que veis ahí. ¿Y qué es lo que venía a decir? Pues que de todos los objetos estelares, planetarios, etcétera, exoplanetas, pues hay un número de ellos que han llegado a poderse comunicar en nuestra galaxia. Y cuando hablamos de poderse comunicar, entendemos trascender. Es decir, que son capaces de balizar la galaxia. Pero, claro, cuando lo plantea Drake, no había datos empíricos para despejar la ecuación. La diferencia es que ahora sí los hay. Y curiosamente, ¿cómo es posible que Drake planteara y diera ya una cifra concreta? Que esto también quiero que lo sepáis. Hace 30 años. Es que no estaban los datos para despejar la ecuación. ¿Y no será que Drake también estaba en un proceso de canalización y tenía acceso a la información? Es una pregunta. Bien. Pero vamos a hacer abstracción de esto y vamos a hablar de la ecuación de Drake. Y por tanto vamos a despejarla y seguimos pensando que estamos en un colegio y que somos los directores de ese colegio. ¿De acuerdo? Entonces, el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia es lo que vamos a despejar. R es el ritmo anual, que es la segunda variable de formación de estrellas adecuadas, es decir, que sean estrellas tipo como el Sol, o parecidas. F sub P es la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita. Pues si no hay planetas, no, es difícil que se dé, digamos, la vida biológica. N sub E es el número de esos planetas orbitando dentro de la ecosfera de la estrella, es decir, que el Sol esté a una temperatura que les permita fluir. F sub I es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se ha desarrollado. Bueno, de esos, algunos que son estables se han debido desarrollar, como nosotros, por ejemplo. Y luego F sub C es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado una tecnología e intenta comunicarse, es decir, nosotros, que somos todavía, quemamos petróleo y nos creemos que somos el centro del universo. L es el lapso de tiempo medido en años durante el que una civilización inteligente y comunicativa puede existir, es decir, el lapso que necesita para poder llegar a trascender. Puede ser millones, miles de millones de años, puede ser. Bueno, pues despejando todos esos datos, resulta que mi amigo Saselov, yo es que el ruso no lo miro, pues cifra en F sub C, que es una de las variables críticas para la ecuación de Drake, más de 1000 millones que llegan a ese punto, al punto de F sub C, es decir, a desarrollar una tecnología. Pero lo curioso es que no significa que esos sobrevivan, es decir, de ahí pues, bueno, pueden pasar muchas cosas. Y lo curioso es que, bueno, tenéis lo que os hablaba del libro de mi amigo Paul Laviolette, decodificando el mensaje de las estrellas, de los púlsares, como balizas. Pues él lo que dice es que para poder llegar a balizar la galaxia, perdonad que vaya rápido porque esto os tengo que contar muchas cosas y no quiero entretener como mínimo es necesario que pasen una serie de ciclos cósmicos. En este caso, curiosamente, siguiendo la teoría del cinturón de fotones, dividimos y nos sale la cifra exacta de 100 ciclos de 30.000 años. Curioso. Es decir, estamos hablando de civilizaciones, 10.000 civilizaciones, que ese número ya lo dio Drake. ¿Cómo sabía Drake eso antes de tener los datos que tenemos ahora? Eso es otra pregunta que nos hacemos. ¿Cómo lo sabía? Pues 10.000 civilizaciones que han pasado, como mínimo, 100 ciclos de 30.000 años. Y estos son los coordinadores del colegio, perdonad la expresión. Por eso digo que penséis como ellos. Vamos a pensar como ellos. Vamos a hacer ese esfuerzo. Porque vamos a entender muchas cosas ahora. Eso es muchísimo, ¿verdad? Nada más que nuestra galaxia. Bueno, pero resulta que tenemos que ordenar ahora el colegio de los otros 990.000. A ver cómo ordenamos ese colegio para que unos no perturben a otros y haya un entorno, un contexto de armonía dentro del universo. Eso no implica que de vez en cuando venga el hermano mayor y le volé el balón al pequeño, ¿no? Pero es difícil porque en un colegio normalmente los coordinadores buscan alinear a los niños para coordinar los recreos y hacer las cosas de manera que eso no suceda. ¿De acuerdo? Pues lo vamos a ver en el universo. Bien, entonces pasa esta transparencia. Vamos a utilizar nuestra querida ecuación del supermercado cuántico, de la supersimetría. Despejamos y cogemos todos los valores, todos los parámetros.
¿Las civilizaciones dónde están? Pues si despejamos, sustituimos, si nos imaginamos una red de metros, como un colegio, y las columnas y las filas las sustituimos por los planetas de la ecuación de Drake. No me voy a extender en eso, ponemos los valores para que veáis un poco cómo se ha hecho el diagrama de dispersión con las dos realidades. Adelante. Eso es la descripción de los planetas. Tenemos que distribuir 990.000 civilizaciones en todo ese plano. Pues tenemos esto, que las civilizaciones inmaduras, las que no han superado un ciclo, están más próximas a las civilizaciones más avanzadas. Es decir, estamos más cerca del cinturón de Orión, de los Oriones, de las civilizaciones que ya han trascendido, de las civilizaciones que son capaces de balizarla. ¿Por qué? Pues porque somos los niños pequeños, es lógico. En un colegio el coordinador está cerca de los niños pequeños, a los más mayores ya los va dejando de lado. Curiosamente, los que han superado los ciclos, que son inteligencias tecnológicas, que son capaces de moverse pues, en 2 parsecs, 3 parsecs, 9 parsecs, en fin, los grises, etc., están en un punto en el que normalmente están lejos de los niños de colegio, es decir, lejos de nosotros, no pueden interactuar, no nos pueden volear los balones, pero evidentemente hay excepciones, lo que no significa que en nuestro caso precisamente se dé esa excepción, ¿de acuerdo? Esto también quiero que lo sepáis. Hay inteligencias extraterrestres que están boleándonos los balones, pero eso no significa que la inteligencia extraterrestre sea mala por naturaleza, ¿de acuerdo? Y ahí no voy a entrar. Lo que sí quiero que sepáis es que las civilizaciones que al menos han superado 2 ciclos están alejadas de nosotros. Adelante. Las civilizaciones que han superado al menos 5 ciclos de convergencia están en un punto en el que no pueden interactuar demasiado, pero sí pueden interactuar un poquito. Son como observadores, porque ya no hay peligro de que un niño de 16 años, en principio, le volee un balón a un niño de 6 años. No sé si me explico. A algún niño le puede volear el balón, pero no es normal porque ya son adolescentes y tienen otra problemática totalmente distinta. Y finalmente, las civilizaciones que están próximas a superar todos los ciclos, los que nos están ayudando en ese proceso cósmico, están al lado nuestra. ¿Por qué? Pues porque los niños de COU ya se les considera responsables, porque están haciendo la selectividad, y a los hermanitos pequeños les gusta cuidarlos bien. Todos tenéis hijos, o aseguro que si tenéis hijos de esas edades, sabéis lo que os estoy diciendo. Para un niño de 17 años, tener un hermanito pequeño es como un juguete, y lo mima, ¿vale? Bien, pasa. Bueno, pues en septiembre aparece este crop cycle. Y este crop cycle es muy importante porque curiosamente hace referencia a esas distribuciones mismas de ese juego que hicimos. Y al consolidarlo, el estudio lo hicimos en junio, para que os hagáis una idea, y el crop cycle aparece en septiembre. Vemos diagramas de dispersión aquí. Y estos diagramas de dispersión coinciden con los diagramas de dispersión del cuadro, y al consolidarlos, mirad lo que hacemos. Te ha saltado una transparencia, pero bueno, no importa. A ver, dale. Esto. Pasa a la siguiente. Esto. ¿Quién es el coordinador del colegio? ¿Vale? Y ese está aquí. Y le llevamos todos. Todos. Somos los coordinadores del colegio cuando somos responsables. ¿Vale? Y estamos en el amor. Adelante. Pasa a la siguiente transparencia. Esta es la prueba que hicieron los doctores de Jasper para ver que se modificaban los ADNs de la sábana santa cuando se hizo el mundo. Esto no se ha publicado en el informe de Jasper, pero esta parte del informe de Jasper evidentemente está censurada. Pero quiero que veáis que esto tiene que ver con las fibras de la sábana santa antes y después de la radiación. Fijaos, esto es la sucesión de Fibonacci. Y curiosamente se ha demostrado a nivel genético en varios estudios que tenemos que toda la metilación, hipermetilación de nuestro ADN obedece a este mismo criterio. Y curiosamente con la ecuación de Euler. Fijaos lo que os estoy diciendo. Adelante. Lo que vieron Jasper
Jackson y Jumper, perdón, y es que lo que vieron es que los hilos no estaban carbonizados, sino superficialmente chamuscados, y lo que salía era cambiado la materia. Si se cambia la materia en una fracción de segundo es porque ha habido intervención de radiofrecuencia cuántica diferencial. Eso que tanto me critican. ¿Por qué? A lo mejor es porque no quieren que cuente esto, ¿no? Pues vamos a contarlo en los 5 minutos últimos que quedan muy rápido, porque esta información que os quiero dar es crucial. Quiero que conozcáis los principios de la resonancia nuclear. Pasa. Esta es la precisión del átomo. Os lo digo muy rápido, pero lo tenéis aquí. Fijaos que siempre tiene que haber una oscilación armónica para que se produzca un cambio en las partículas fundamentales. Adelante. Las oscilaciones armónicas son espirales siempre. Son frecuencias. Estos son señales simples. Pero esas señales simples generan un movimiento tridimensional en base phi, no en base pi. ¿Y eso qué significa? Que se pueden modificar las estructuras de las partículas, porque son ambipolares. De un electrón se puede pasar un protón y viceversa. Esta es un pulso de radiofrecuencia. Los pulsos de radiofrecuencia pueden ser simples, o pueden estar en propiedades de convolución, o pueden tener propiedades de magnetización, no me voy a extender, pero todas las propiedades de los pulsos de radiofrecuencia modifican, son susceptibles de cambiar la naturaleza de la materia. Adelante. El efecto de los pulsos de radiofrecuencia siempre es esférico, no circular. Por eso pueden cambiar el spin del electrón. ¿Vale? Adelante. Y fijaos qué curioso. Llegamos a una ecuación que es la transformada de Fourier, que es la que explica todo el universo hoy por hoy. Es la convergencia. Es decir, el universo es convergente. Es una transformada convergente de Fourier. Cuando nosotros nos empeñamos en ser divergentes del universo, entonces estamos en desintonía con el universo, pero naturalmente nosotros somos capaces por nosotros mismos de reconciliarnos con nosotros mismos. Eso es la transformada de Fourier. Es decir, la radiofrecuencia es capaz de converger en señales complejas, no solo en señales simples. Adelante. ¿Y qué requiere? Inteligencia. Sin inteligencia no puede haber ni modificación en la materia. El oscilador armónico, cuando yo toco el piano, cuando meto mi amor y lo pongo al servicio de los demás. Ese es un impulso logarítmico. Un oscilador armónico siempre es amor, porque siempre implica impulso. Y ese pulso lo podemos ver en el pentabanda y en la estructura del protón. Y curiosamente nos encontramos los distintos osciladores armónicos. Luego tiene que haber una inteligencia. Hay una inteligencia a nivel universal que está pulsando, que está tocando ese piano cósmico. Esto es el estudio que hemos hecho de estructura fractal de los armónicos. Es un estudio que me ha costado mucho sufrimiento, pero que me siento muy orgulloso de poderlo compartir con vosotros, porque, como os digo, todos los estudios que estoy sacando he renunciado al copyright. Quiero que seáis libres de distribuirlos y de estudiarlos, y ya sé que me queda un minuto, pero esto es muy importante. Quiero que veáis cómo se forma la estructura del enrejado del éter de una forma resumida. Cuando se generan los armónicos, los movimientos armónicos son de 3 bandas siempre. Es decir, línea de pasado, línea de presente y línea de futuro. Cuando las 3 líneas de tiempo interactúan con las ondas fase, las ondas que vienen del Sol, fijaos aquí, esto es del satélite, se ven las ondas, así con línea amarilla, la máxima energía, y cuanto más oscuro, más denso. Fijaos. La estructura que se forma, esto es una foto que se saca del satélite LASCO el 26 de diciembre, fijaos lo que os estoy diciendo, esto es hace nada, se genera por primera vez en los espejos de LASCO la foto de la estructura del enrejado del éter. Y esto se puede ver ahora mismo en los satélites casi a diario. Y esto es mucho más importante que los heterofactos, porque son los fundamentos de por qué los osciladores armónicos cambian la materia. Adelante. Fijaos que estas son las series de Fourier de una onda. Fijaos, qué bonito, ¿eh? ¿Cómo convergen? Esta es la convergencia de Fourier. Los armónicos son convergentes. El amor es convergente. Bueno, pues lo que vais a ver a continuación es la estructura del universo vista desde el satélite IRAS en el espectro de infrarrojos. Solo 2 personas tienen acceso a esta información en este momento. Y no la publico en internet porque sé que me la van a censurar. ¿Vale? Pero el vídeo, que sepa Miguel, que ahí queda para la posteridad. Fijaos, esto es el universo y esta es la onda. Y aquí no se ve, no se aprecia del todo, pero se ven 2 líneas. Las transparencias las voy a dejar en los que estáis viendo las transparencias, si lo veis, ¿verdad? Las líneas rojas. Las 3 líneas de tiempo que hay interseccionadas dentro de la convolución de la energía primigenia. En el espectro de infrarrojos. Y obviamente hay objetos que están fuera
de esa sucesión logarítmica, es decir, lo que os explicaba antes. ¿No recuerda esto el diagrama de la sucesión del tiempo lineal? Es decir, ¿esto es un caos? No. Yo cuando veo esto, digo, hágase en mí, según tu voluntad. Adelante. Esta es la música tribanda, que me han criticado de gestión de emociones, porque quiero que sepáis que tengo mucha presión para no sacar esta información. La música del espectro, cuando la musicoterapia tiene ese fundamento, por eso ejerce efectos sobre nosotros, porque son las resonancias Schumann, no el espectro audible el que interactúa con nosotros, sino lo que va dentro de la envoltura de la música. ¿De acuerdo? Y esto es la demostración de las emociones en la transformada convergente de Fourier. Fijaos dónde se forman las emociones. En los menos 80 decibelios. ¿Sabéis por qué? Porque hasta los sordos pueden tener emociones. ¿O qué pasa? ¿Que los sordos no pueden tener emociones? No lo habéis pensado nunca, ¿verdad? Por eso, cuando trascendemos, cuando resonamos desde el amor, estamos generando emociones desde el espectro de los menos 80 decibelios. Fijaos lo que os digo, somos capaces de generar nuestras propias emociones. Flujogénesis de las emociones, no gestión de las emociones. Flujogénesis. La gestión de las emociones nos la imponen para ser socialmente correctos. Pero nos hace profundamente infeliz. La flujogénesis de las emociones nos permite gestionar desde la libertad nuestras emociones para fluir en el amor. Porque fijaos, ¿qué sucede cuando llegamos aquí en la transformada de Fourier? Que el miedo nos inhibe la formación de las emociones. Luego el miedo, la ira y el odio están aquí. Impiden que esto se genere. Adelante. Esta es la prueba. Se conoce como el método de Helmholtz. En 1876 descubre que los sordos pueden componer música. Porque a nivel biofísico, las señales de la resonancia Schumann son percibidas por los centros gestores. Y esta es la prueba de que el DKG es verdad. Y esto no quieren que lo saquen. Por eso he renunciado a escribir el libro, y lo que voy a hacer es escribir el libro, pero lo voy a escribir en open source. Voy a ser el primer escritor que escribe solo toda su obra en open source y gratuita, de distribución gratuita. Adelante. Esta es la propagación. Música, sonido. La propagación de la música, fijaos, esta es la onda de sonido. La onda de sonido siempre se propaga de forma lineal. La onda de la música se propaga de forma escalar. Escalar. Y fijaos en las líneas de tiempo. Presente, pasado y futuro. Pero qué curioso, fijaos, en las líneas de tiempo cuántico, lo mismo. Esto es la simulación de la curva de Broglie, que es lo que demuestra el enrejado del éter, es decir, que el tiempo se elonga o se contrae en distintas líneas que no son en línea recta, sino de forma logarítmica. Cuando se fusionan, se produce la convolución, que es lo que habéis visto, de ese efecto logarítmico entramado. Y la convolución es esto es la convolución. Pues fijaos, la música genera convolución, la música para el tiempo, la música y la resonancia Schumann son la clave del salto hacia una nueva generación de seres. Y esto es un tesoro de la humanidad porque lo llevamos dentro, es el amor. Y con esto termino. Fijaos, esto es una reflexión. El pasado que hemos tenido es plano, porque lo hemos tenido plano. Pero estamos en el presente. El presente es la consolidación de ese enrejado del éter. Y el futuro depende de nosotros. Ya somos responsables. Y son las dimensiones. Y esas dimensiones son Fibonacci. No busquéis las dimensiones allí, buscadlas aquí dentro. Esta es la verdad. Hay que amar. Porque sin amor no somos capaces de componer este puzzle. Desde el odio, desde la ira, desde el daño a los demás, no se puede nunca trascender. Ese es el mensaje de las estrellas. Y viceversa. Cuando estamos relajados y somos nosotros mismos, estamos protegidos. Porque no estamos protegidos en lo material, estamos protegidos en lo más sagrado, que son nuestros osciladores armónicos, nuestro impulso de creación. Y gracias por vuestra atención. Y bueno, espero no